todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, entonces decíamos, 3 damas, vamos a empezar por la más señera en esta materia, la más representativa de las 3, podríamos decir. Me estoy refiriendo a Mirta Lorenzin. Tenemos también a otra Mirta, Mirta Álvarez, y también tenemos a otra señora, Graciela Pirola. Todas ellas hemos querido hacer esto así de manera representativa, para que en realidad cada una representa a diferentes sectores, a grupos etarios, si queremos decir, de la sociedad de Pringles. Exclusión hecha de Mirta, que por supuesto ya está por encima del bien y del mal, porque ya se ha retirado de la docencia. ¿Cómo estás, Mirta Lorenzin? Buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Este grupo del grupo etario son la de mayor edad. Al tener mayor edad, uno ha trabajado durante largo tiempo, durante más de 40 años. Y bueno, creo que todo esto hace que unamos un poco las visiones, y si lo que nos convoca es la educación, por sobre todas las cosas, quiero desear a todos los que son docentes y los que han sido docentes un feliz día. Hay que enamorarse de la educación y hay que enamorarse de las escuelas. Eso es lo que tenemos que tener como la más señera, la más importante de las vocaciones docentes. Mirta, vos empezaste en el ámbito de la escuela primaria. En realidad yo empecé en el ámbito de la escuela secundaria, porque Ajá. yo empecé como preceptora. Pero también, paralelamente, tenía un cargo de preceptor también en el jardín de infantes. O sea que he estado un poco en todos los niveles, ¿sí? Capaz que la mayor permanencia ha sido en la escuela primaria, pero también me debí mucho tiempo a lo que es la escuela secundaria como preceptora. Y el último tiempo también estuve unos años como profesora en el bachillerato de adultos. Después vamos a volver contigo para hablar un poco de buscar alguna referencia entre la educación que vos conociste en los primeros años, la que fuiste conociendo a través de tu trayectoria y a la actual. Mirta Álvarez se corresponde a la docencia periférica, digamos, de Coronel Pringles. Tu cargo es directora en la Escuela 30, ¿verdad? ¿Cómo estás, Mirta? Buen día. Buen día, gracias por la invitación y reitero lo que dijo Mirta, feliz día para todos los docentes de Coronel Pringles. Sí, yo en este momento estoy haciendo una suplencia de directora en Escuela número 30. También pasé por todos, porque cursé inicial, hice prácticas en inicial, trabajé en primaria, trabajé en secundaria, trabajé en escuela rural, trabajé en urbana y ahora estoy en periférica. Es verdad, sí. O sea que conozco también bastante de lo que es la docencia. Y estuve por todas las ramas también. Graciela Pirola cumple los dos cargos, ¿no? Estás en el ámbito rural y también aquí en la ciudad. Bueno, ¿Cómo estás? también, como dijeron las chicas, buen día y feliz día para todos los docentes de Pringles y todos los que están escuchando. Para todos y todas. Sí. A veces no lo queremos decir. No. Bueno, quiero decirte que sí, en este momento soy directora de la escuela número 12 de la Amalia, Paraje La Amalia, desde el año 2003, con continuidad hasta ahora. Y también en este momento me encuentro como vicedirectora de la escuela número 40 desde el año 2008. Así que también, como las chicas, salvo el secundario, que fue donde lo viví, pero no tuve oportunidad de trabajar. También trabajé en inicial, cuando empecé mi carrera. Después pasé por la escuela primaria y he pasado por todas las circunstancias, digo yo, ¿no? O sea, escuela rural, escuela urbana, escuela suburbana y escuela privada. Así que, bueno, también tengo una visión
por ahí no tanto tal vez como Mirta, pero sí también de qué sucede en cada uno de los lugares donde uno ha estado. Hace un par de días hablábamos con una docente de la Escuela San Manuel que tiene una problemática muy compleja con el estado de los caminos. Vos al menos tenés allanada esa situación, llegás en pavimento hasta la entrada de la escuela, ¿verdad? Se podría decir que yo soy una privilegiada de las escuelas rurales. Soy la que tengo, no sé, si 100 metros o 200 a mi escuela de tierra y que puedo llegar sin problemas, salvo que caiga mucha nieve, es lo único que ha hecho que no pudiera llegar a la institución, sino sí o sí tengo que llegar, los chicos también. La verdad que hay una buena asistencia en la escuela rural, así que bueno. ¿Cuál es la matrícula de la Malia en este momento? En este momento, después de muchas luchas, porque he estado con muy pocos alumnos, se diría que en 3 oportunidades en estos años estuve a punto de que se cerrara la escuela. En este momento tengo 5 alumnos en primaria y 5 alumnos en inicial. Desde hace 2 años que tenemos el GIRIM número 7 en nuestra institución. ¿Esto se corresponde con empleados de los establecimientos de la zona? Sí. Son todos hijos de los empleados de las estancias La Amalia, La Catalina, La Patora y en este momento de Don Pancho también. ¿Concurren los chicos? ¿Hay inasistencias o son fieles concurrentes? No, en la mayoría de los casos no tienen dificultades. Para ellos es muy importante la concurrencia a la institución, así que de una forma u otra llegan. Sí tenemos alguna dificultad en una estancia que, bueno, no tienen medio de transporte y dependían de un transporte de la estancia, como es el tractor, y bueno, a veces por necesidad del establecimiento rural no lo tenían, entonces claro, el alumno esa tiene que maquinaria pagar. para otra cosa. Claro, pero que eso sí, en un momento me generó una situación problemática y que, bueno, se intenta solicitar el transporte, pero bueno, como es para una escuela rural, no lo tenemos disponible. Esta pregunta es para Mirta Lorenzín. Recién dialogábamos con Gonzalo Santos, que es un chico joven, que es docente, que es escritor, tiene 30 años, y se retiró de la educación, en la educación misma, ¿no? Y ahora se dedica a la formación de docentes. Él estaba llevando a cabo esta tarea en el interior más profundo del conurbano bonaerense, con una problemática muy compleja, con una problemática social muy compleja, ligada a su ámbito, ¿no? Entonces, él en su primer libro, que se llama En las escuelas, hacía referencia a la tarea del docente más referida a la tarea de asistencia social, de inclusión, que a la tarea en sí mismo de educar, cosa que él no estaba de acuerdo, por supuesto, porque desvirtuaba de alguna manera el fin específico de la educación. La pregunta que te hago, Mirta, es, cuando vos comenzaste con esta tarea, ¿la escuela educaba o la escuela incluía? Mi primera experiencia como docente, y sí periférica, fue en la escuela 30, aunque tuve 1 año o 2 en la escuela 2. Sí incluía y sí educaba, hacía las dos cosas. La escuela hacía las dos cosas. Porque ese barrio siempre tuvo sus carencias y siempre precisó de los maestros que anduvieran de puerta a puerta. También hay alumnos que todavía me encuentran y me dicen, yo me acuerdo de la vez que me llevaste un paquete de caramelos porque querías que fuera a la escuela. O sea, con esto quiero decir que el docente siempre tuvo que tener actitud, tanto para enseñar como tanto para buscar y tanto para ir y visitar. Es una cosa compleja, pero hay que enamorarse de la actitud de enseñar también. Uno tiene que tener en cuenta las dos cosas. Esa fue mi primera experiencia porque trabajé en un periférico. Cuando trabajé en la escuela 2 también había grupos de 35 alumnos. Y bueno, y hacíamos todo.
incluía porque los buscábamos y porque los queríamos y queríamos que estuvieran en la escuela, pero también enseñábamos. Y esto es una actitud que tiene que ver con la docencia. Mirta, la exigencia de esa enseñanza era igual a la que conoces hoy. No, en realidad no podemos hablar del mismo tiempo porque ahí estoy hablando de los años 70, ¿sí? O antes, sí, 70. Y estamos hablando de la sociedad del 2015. Evidentemente toda la sociedad cambió, ¿no es cierto? Y al compás de que cambia la sociedad, está cambiando toda la educación. Está cambiando el nivel de exigencias, está cambiando el nivel de búsqueda de contenidos, la educación ahora está recibiendo muchos auxiliares en cuanto a los procedimientos educativos. Estamos hablando de otras cosas. Antes era la tiza y el pizarrón, y era la lámina hecha con acuarelas o con témpera, y también teníamos las diapositivas, porque bueno, fue pasando todo eso, toda esa ayuda al procedimiento de trabajo del maestro, la metodología del maestro. Fue una ayuda, fue un cambio de métodos, ¿no es cierto? Fue un cambio de la sociedad y evidentemente todo tiene que estar aunado. Lo que yo veo ahora que quizá son menores, digamos, las exigencias en los logros de los alumnos, y aquellos logros que no se logran, no hay una permanencia o repitencia para ayudar al alumno a lograr lo que está buscando el docente, o lo que se está buscando a través de los distintos años o de los distintos ciclos. Capaz que eso es donde hay que poner un poco el acento, ¿sí? Hay que exigir, ¿sí? Pero el hecho de que yo exija implica que yo me exija a mí mismo como docente. Eso lo quiero recalcar. Yo no puedo estar exigiendo tanto a los alumnos como a la familia si yo como docente no me exijo. Yo sé que estoy en un lugar porque tengo mucho para dar, porque para eso estuve formado. También la formación de los docentes ha pasado por muchos, por muchos vaivenes a lo largo de esta historia mía que es historia docente. Yo fui nada más que, soy maestra normal nacional, no soy profesora para la enseñanza primaria, porque eso era aquello que nos formaba. Pero siempre estuve abierta y busqué el hecho de seguir aprendiendo. Porque uno cuando sale de una escuela nacional normal superior, como era la nuestra, o que tenía nada más que nivel secundario, curso magisterio, y cuando uno sale de los profesorados, uno con ese título, con ese reconocimiento de competencia que le dan, tiene que estar pensando que está iniciando la carrera docente. Eso no es el final, es el principio, el basamento básico para que uno se siga, digamos, perfeccionando. Siempre infundando toda esta relación de la educación, fundándose sobre todo en el respeto, ¿sí? Yo como docente tengo que respetar a los alumnos, porque también en algún momento dijeron que esto que voy a decir está perimido, que se dejó, que no existe más, pero yo sigo pensando que el docente tiene que ser ejemplo. El político tiene que ser ejemplo. Hiciste referencia, Mirta, a la autoexigencia, ¿no es cierto? Sí. Hay algunos países que están adoptando sistemas distintos de remunerar a los maestros, especialmente los países escandinavos. También lo hacen en parte en diferentes niveles de educación en Estados Unidos, y últimamente lo ha incorporado Brasil aquí en los países más cercanos. Esto tiene que ver con un básico de convenio, naturalmente, pero además un premio o una incentivación o una mejor remuneración en función de la evaluación del maestro. Y la evaluación, en realidad, no es a los maestros. En realidad, la evaluación del maestro está relacionada con la evaluación del alumno. ¿Participás de ese sistema? ¿Te parece que es un sistema que se puede implementar en la Argentina?
debiera poderse, ¿sí? Lo que pasa que creo que hay que estar sabiendo muy bien de lo que estamos hablando, sabiendo muy bien de los niveles de exigencia, sabiendo muy bien de quiénes son los evaluadores, o sea que todo esto tiene que encararse, tiene que en realidad trabajarse muy bien para saber cuáles son los parámetros a evaluar y saber cuál es el criterio en el momento de evaluar. Puede ser, pero a mí me parece que tenemos que estar muy compenetrados de el fin, el objetivo de esto, ¿no? Porque por ahí no somos los países escandinavos, ¿no? Tenemos una realidad que es distinta. Sí, tenemos claro, pero no somos tan distintos de Brasil, por ejemplo. Si Brasil lo puede implementar, ¿por qué no intentarlo? Pero el asunto es, a mí me parece que hay que esperar los resultados que tenga Brasil también. Aparentemente son buenos. Bueno. Las primeras evaluaciones son buenas. Habría que hacer esto, digamos, hacer de la educación latinoamericana capaz que un bloque, ¿no es cierto? Estudiar muy bien los problemas que en muchos aspectos nos pueden llegar a ser comunes. Entonces, si esta experiencia de Brasil es tan valiosa, ¿no es cierto? Socializarla, hacer que se derrame dentro del contexto latinoamericano, y bueno, creo que tiene que ser, es una buena opción si lo que buscamos es mejorar la educación. ¿Sí? Yo noto una excesiva laxitud, una excesiva situación de contemplación y de no exigencia. Esto es lo que me parece que es el resultado. Acá por el otro lado también hay un docente, que es el ingeniero de Vega, que también después le vamos a preguntar eso, como docente él en el espacio que continúa con esta charla. Digo yo, ¿no? A mí me parece que vamos por un camino que no es el correcto en cuanto a eso, ¿no? Que estamos demasiados contemplativos con esa situación. Le vamos a preguntar a Mirta Álvarez sobre la realidad actual de la Escuela 30, porque Mirta hablaba de periodos anteriores donde él había ejercido. Actualmente, Mirta, en tu rol de docente y directora, ¿la escuela incluye, la escuela enseña, le pone más acento a la inclusión que a la educación? Mira, estoy de acuerdo con lo que decía Mirta, de que cambiaron los tiempos, que hemos recibido o estamos recibiendo otro tipo de material, que ese material demanda mucho compromiso, mucha preparación por parte del docente. Yo como docente y mis compañeras de la escuela como docentes estamos siempre orientadas hacia la exigencia, pero lamentablemente la inclusión está presente porque lo establece la política educativa y siempre de alguna manera la inclusión está presente, pero tratamos de que sea la inclusión con enseñanza. Por ahí el problema de la inclusión en la educación, el problema más grave yo creo que lo viví cuando trabajé en secundaria. En primaria, por ahí las familias mismas se interesan más por la enseñanza, por el aprendizaje, por la educación de sus hijos. Ya en secundaria es distinto, porque es la inclusión por sí sola, o sea, la inclusión para que no estén en la calle, como decía el autor de este libro. Nosotros en la escuela tratamos de que no dejar de lado nunca para lo que nosotros estamos formados, que es en realidad la educación, la formación de esos chicos, y utilizando de la mejor manera posible todos los materiales, todos los recursos que nos están enviando. Lógicamente hay ciertas cosas que influyen en lo que es la educación, en lo que es la evaluación de los chicos, porque siempre estamos, si bien tenemos resoluciones que establecen cómo tiene que ser la calificación, el nivel de asistencia de los chicos, un porcentaje de 80% de asistencia y todo lo demás, cuando llega el momento de la calificación, el docente tiene que estar muy preparado con todas las armas para fundamentar por qué un chico está desaprobado, para fundamentar por qué ese chico con inasistencia tiene un 6 o la nota que fuera. ¿Por qué? Porque más arriba nuestro, como se dice siempre, no evalúan
la calidad educativa. Evalúan cantidad. ¿Qué porcentaje de repitentes, qué porcentaje de desaprobados y qué porcentaje de aprobados? Lamentablemente, lo tengo que decir, es así. Nosotros muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en que el chico por inasistencia o un chico que por ahí no logró lo que el maestro o lo que establece el diseño curricular, porque nosotros no somos quienes establecemos que para primero, segundo, tercero tiene que aprender determinada cosa. Entonces, ese chico no logró eso y lógicamente no es un castigo, es una manera de bueno, volver a trabajar sobre lo mismo. Lógicamente, si estamos evaluando, ese chico por ahí no alcanzó eso y tenemos que fundamentar muy bien y tenemos que estar con todas las antenas paradas porque seguramente algo nos cuestionan porque ese chico no está aprobado, supongamos. Porque evalúan la cantidad y no la calidad. Infiero con lo que decís, Mirta, que está más cuestionado el accionar del docente cuando produce una repitencia o un atraso en un chico. Sí, está cuestionado. Si bien no está establecido, porque vos lees la resolución y no está establecido que no se puede desaprobar, porque de hecho el regular existe, el 6 existe, el 4 existe, qué sé yo. No está establecido. Pero al momento de que vos entregas las notas, ahí está cuestionado el accionar del docente. Así estamos viviendo en este momento. Graciela, en tu doble condición de rural, pero también maestra de la ciudad, ¿cuál es tu impresión sobre el tema? ¿Notás una mayor indulgencia? ¿Notás que si sos exigentes tenés que rendir cuentas de tu accionar? Sí, coincido bastante con las chicas en que ya casi estoy teniendo 30 años en mi docencia y ha ido cambiando bastante. Y en este momento, que me toca como director o vicedirector en otro establecimiento, a veces se hace difícil esta situación. No tanto en la escuela rural. En la escuela rural soy directora y docente, así que eso permite que un poco... Además estás en un clima casi familiar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La familia ayuda porque la familia quiere que su hijo mejore y que uno le dé la mejor educación. Intento... en ese establecimiento hacer lo máximo posible y que los chicos tengan todo lo que tienen que tener a nivel de contenido, ¿no? Y darles las herramientas como para que ellos puedan seguir trabajando. Si bien en este momento, y hablo expresamente de la escuela número 12, la escuela rural, nosotros no hemos recibido material tecnológico, que sí lo ha recibido las escuelas periféricas. El famoso carro tecnológico todavía lo estamos esperando, no sé cuándo llegará. ¿Irá por la ruta? Sí, tal vez en algún momento llegue. Igual la asociación cooperadora, o sea, hace lo posible para que los chicos tengan una computadora, por ejemplo, pero todo en base a la asociación cooperadora, ¿no? Y por ejemplo, en este momento nosotros queremos tener internet. Y bueno, las autoridades nos dicen sí, va a llegar, pero bueno, todavía no. Y si lo queremos tener, va a tener que ser desde la asociación cooperadora. Entonces, por ahí las escuelas rurales en este momento, algunas lo han conseguido, en el caso mío no. Estamos esperando eso. Sería importante para los chicos, porque en algunos casos no tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, internet o una computadora en su casa. Entonces, hoy en día sería muy importante para ellos. Pero bueno, eso con respecto a la escuela 12. Ahí en este momento no tengo problema con el rendimiento, porque sí trato de que logren los contenidos del diseño, obviamente que dándole el tiempo a los nenes y lo necesario para que ellos puedan acceder. En mí está que no queden de un año hacia otro, pero sí tengo que trabajar para que lo puedan lograr. Y si alguno de los nenes, que son muy poquitos, pero si alguno tuviera que pasar más tiempo en el establecimiento, no me parece mal. Me parece que si le tenemos que dar el tiempo suficiente, y bueno, como dijeron las chicas, una permanencia o repitencia, como se llame, si lo necesita, me parece que es en beneficio del alumno. Eso en cuanto a la escuela rural, que por ahí puedo decidir un poco más, porque soy docente y directivo, ¿sí?
y tengo pocos alumnos. Entonces, puedo darme esos lujos. En cuanto a la escuela urbana, en donde pasan 460 alumnos en este momento por la escuela número 40, obviamente imagínate que en 460 alumnos habrá niños que alcanzan los contenidos y los superan, y felicitamos a esos alumnos. Hay otros que logran los contenidos y otros que les cuesta llegar, ¿sí? Y ahí es donde se nos complica un poquito, por esto que decía Mirta, el tema de las inasistencias, el tema de los tiempos, porque pensemos que en una escuela urbana los docentes tienen 30 alumnos a cargo, o 25 en el mejor de los casos, y a veces no se le puede dar el tiempo específico a cada niño. Y si bien tenemos un equipo de psicología, o sea, el EOE, que nos ayuda permanentemente, a veces el alumno necesita más tiempo. Y como dijo Mirta, no es un castigo, es darle la posibilidad en esta inclusión que queremos tener en todos los establecimientos, y que coincido que todos los chicos tienen que estar incluidos, pero a veces le tenemos que dar lo que necesita el alumno. A veces, en pos de esta inclusión, las autoridades superiores, tal vez no las inmediatas, ¿no?, sino a nivel país o a nivel provincia, donde se deciden las políticas. Exactamente, no tienen en cuenta eso. Y a veces uno ve que, por ejemplo, alguien nos dice, no, pero no puede haber tantos nenes repitiendo, porque son números, como lo dijo Mirta, pero no vienen a ver a ese alumno. O sea, estoy hablando de nuestros inspectores o sea, otras autoridades, ¿no?, que son las que deciden la cantidad de chicos que pueden o no repetir o permanecer, como queramos llamarlo. Hoy en día sí se le está dando la posibilidad a los nenes de primero, de que tengan un bloque o una unidad pedagógica, como se llama hoy, de 2 años. Pero esto no nos debe dejar de preocupar, y nos estamos encontrando que en segundo año tenemos las mayores dificultades y no nos tenemos que relajar. Las chicas que trabajan hoy en día conmigo saben que esta palabra se las he dicho y por ahí alguna lo tomó mal, y no es porque no trabajen, sino no podemos dejar de exigirle al nene de primero lo que el diseño nos dice, más allá de que tengamos 2 años para lograrlo, pero tenemos que exigir desde primero, porque si vamos dejando pasar, después en segundo tenemos las mayores dificultades, y después ese nene sí o sí tiene que pasar a tercero en las condiciones que dice el diseño. A veces es como que parece que vamos por dos carriles diferentes. Por un lado el diseño, que es prescriptivo y que nos dice lo que el alumno tiene que lograr, y por otro lado las resoluciones de evaluación que, como lo digo yo, y no es por ahí la palabra más pedagógica, es muy light. A veces queremos que todos los alumnos pasen, y a mí me parece que no es respetarlo, como dijo Mirta, al alumno, si no respetamos ni al que se esfuerza y no respetamos los tiempos de ese nene que si tiene partimos que... de la base que Mirta decía de la ejemplaridad, esto está desvirtuado exacto, totalmente. Exacto, sí. Para ir terminando, señoras y señorita, la Argentina está muy mal parada en el ámbito internacional. En las pruebas PISA, que evalúan a los estudiantes de 15 años, estamos en el lugar número 60 de 65. En el ámbito latinoamericano estamos en el 8º lugar, cuando otrora éramos el faro educativo de América Latina. Nos decía recién Gonzalo Santos, y también lo refería él en el primero de los libros, que somos los más ruidosos en el aula, y ayer conocimos cifras, por ejemplo, del trasvasamiento, de la fuga del ámbito de la educación pública a la educación privada. En este momento en la capital federal hay un 48% de alumnos en el ámbito privado, y en la provincia de Buenos Aires un 41%. Una evaluación
cortita en lo posible de esta situación, Mirta Lorenzin. Si yo tengo que hablar y analizar números y analizar la prueba PISA, no la conozco. Por ahí es demasiado exigente, más allá, no la conozco. No la puedo evaluar, no puedo decir si esa es un parámetro que nos tiene que ubicar en un determinado lugar. No te hago un aporte pequeño bueno. Nada más sobre el tema. Es la evaluación de alumnos de 15 años. La Argentina, para participar de esa prueba, tuvo un cuestionario que aprobaron las autoridades docentes y somos signatarios de esa prueba, o sea, firmamos el acuerdo. De las personas que yo puedo considerar, el caso de Jaime Echeverry, el caso de Tedesco, el caso de IAIS, el caso de Liach, todos consideran que ese cuestionario es muy accesible y no debería representar ningún problema. Te digo esto por las dudas, ¿no? No, está bien. Bueno, si lo dice IAIS, si lo dijo Liach, y se lo ha dicho Tedesco, bueno, evidentemente ellos son autoridades, son científicos de la educación y saben y son prácticos también, y bueno, si ellos evalúan así, yo desde mi humilde lugar tengo que estar de acuerdo con ellos. Pero no me acuerdo, me puse a pensar en los científicos de la educación y me olvidé que me preguntaste. No, te pregunté que es comprensible porque me jubilé. Vamos a una pequeña licencia para mí. Sí, grandes licencias a partir de ahora. Bueno, no, yo te decía, ¿cuál es tu impresión de que estemos tan mal, que hayamos retrocedido tanto? Bueno, si es la impresión a evaluar, yo voy a evaluar 3 cosas, ¿no es cierto? Se dice que la educación es un triángulo donde está el docente, donde está el alumno, donde está el conocimiento. Si yo tengo que evaluar a los 3, tanto al docente como al conocimiento impartido y como al alumno. Mientras eso se haga con parámetros claros, donde esté tan bien el alumno como que esté tan bien el docente y el conocimiento impartido sea tan valioso para desenvolverse en esta sociedad actual, yo te voy a decir que si eso no se logra, la educación tiene que tener deficiencias. Pero las responsabilidades son compartidas. Yo voy a compartir el docente y voy a compartir con el alumno. Y no me voy a olvidar dentro de ese alumno el núcleo familiar en el que se encuentra, porque la familia es fundamental en las escuelas. Por eso yo voy a volver a decir lo mismo casi con lo que empecé. El docente, el alumno, la familia, ¿no es cierto?, tiene que estar enamorado de la educación y tiene que estar enamorado de la escuela, porque sin esas 2 cosas no vamos hacia adelante. Y por ahí están las respuestas a estas pruebas que no logramos con el parámetro que fija las pruebas PISA. Pero también todo ese otro entorno hay que por ahí no sé si está bien evaluado. Mirta Álvarez. Está bien. Mira, yo también estoy de acuerdo con Mirta Lorenzin respecto a esas pruebas. Y es verdad lo que dice, estoy totalmente de acuerdo, que hay un montón de factores que tienen que ver, y entre ellos la familia, la sociedad. Eso influye muchísimo también en la educación y las políticas de turno también. Con respecto a eso, si bien estoy de acuerdo con las chicas, también quiero remarcar esto. O sea, en la ley de educación, por ejemplo, nuestra, habla de las escuelas de doble jornada o de jornada completa. Y en el caso de Mirta lo tiene, ¿no es cierto? O sea, que tiene el tiempo para poder trabajar de acuerdo a lo que dice la ley. Pero en el caso, por ejemplo, de la escuela número 40 o de las escuelas rurales, no. Entonces, partimos desde que nuestras autoridades están... hay una ley que no se está cumpliendo, ¿sí? Y entonces después exigimos, o queremos exigir, al nivel de si tuviéramos todas las horas que necesitamos a los alumnos en la escuela, ¿sí? Incluso no tenemos capacitación, yo diría capacitación en servicio, pero sin dejar de dar clase a los alumnos, o sea que los docentes, toda la capacitación que pueden lograr es días fuera del horario de clase. Entonces, a veces comparar con otros países, por ahí hay que tenerlo en cuenta eso, porque otros países tienen los docentes
horas para capacitación que son pagas. En este caso, los docentes o lo tienen que pagar ellos o son extra clase, que eso a veces hace que el docente no lo pueda cumplir. Hoy en día nos encontramos con muchos docentes, incluida yo, que estamos trabajando en doble cargo para poder obtener un sueldo que nos permita... De paso le pagan ganancias a Echegaray. De paso le damos de ganar al Estado. Bueno, pero entonces no se tiene el tiempo suficiente para dedicar a la docencia. Y bueno, yo creo que tenemos que ir cambiando, pero no tenemos que olvidarnos de algo. Primero, que nuestro trabajo es vocación, ¿sí? Esa vocación, obviamente que tiene que tener una remuneración, pero sí se tiene que ver en el aula el docente con vocación y el docente que da todo por ese alumno, ¿sí? Yo ayer en el acto, por ahí se los decía a las chicas y le agradecía que más de una vez dan su tiempo por los alumnos. Y sí coincido también que esto es docente, escuela, familia, todos incluidos. Y lo mejor que tiene el sistema, y ya estoy pronto tal vez a irme de él, son los alumnos. No hay que dejarlo. Le vamos a dar a Mirta la prioridad, que le deje un mensaje a alguna docente joven o alguna adolescente, estudiante, que esté acariciando la posibilidad de ser docente. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, si se acaricia una posibilidad, estamos hablando por sobre todo de gusto, de vocación, y cuando uno tiene una vocación y sí la acaricia, quiere decir que va a dar todo de sí. El que está estudiando tiene que pensar que aquellos que le enseñan a ser maestro le están dando las armas básicas y fundamentales. De ahí en más hay que crecer, y es responsabilidad de cada uno, de cada docente. Eso es fundamental. Y a los docentes actuales, vuelvo sobre lo mismo, es fundamental la actitud docente. Yo tengo que dedicarle tiempo, yo tengo que dedicarle perfeccionamiento, yo tengo que estar pensando en ellos, porque la relación con el alumno se fundamenta con el respeto. Muchas gracias por la presencia de ustedes, que continúen con este día y que lo festejen como corresponde. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Faltó el salud, eso equivale... Estamos al aire, está el saludo todavía. No, pero dicen salud, dijeron salud y levantaron la mano como diciendo... Sí, pero eso es muy personal conmigo. Falta para brindar. Muchas gracias a las tres por visitarnos, muchos saludos y entre ellos uno de Amílcar desde Caruela, saluda a las tres. Buenos días, gracias. Está escuchándolas. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.